unión de todos nosotros. Yo pienso que esta convocatoria respetuosa ha calado en el corazón de algunos asambleístas y quizás podamos construir una solución definitiva. Quizás se pueda tener un poco de comprensión y de cariño a la patria para poder hacer y para poder mejorar los sistemas. Algunas interrogantes me realizó la señora asambleísta Holguín. Al respecto, como mencioné, se necesita presupuesto. Pero además el compromiso de instituciones como las mismas del Estado, el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Deportes, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. Necesitamos trabajar juntos a fin de que cada una de las instituciones pueda evitar que tengamos que ir a las investigaciones, sino más bien ir corrigiendo cuando vamos haciendo camino al andar. Se necesita, como usted muy bien lo dijo, asambleísta, se necesita un tratamiento integral a fin de que apliquemos plenamente la Constitución, rehabilitar y no castigar. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en mantener a los PPLs ocupados a través de espacios de tratamiento. En ningún sentido nosotros estamos discrepando con lo que dice el señor comandante general. Hay personas privadas de la libertad, como lo voy a leer, que se dedican a actividades. Pero hay también la visión y la necesidad de un esfuerzo para que los centros de privación de la libertad se conviertan en fábricas donde los privados de la libertad puedan generar recursos, donde los privados de la libertad puedan generar también productos y se vuelvan gente dentro de los centros, dentro del cumplimiento de sus penas, se vuelvan personas productivas. Las cifras de participación, no solamente que se han mantenido, sino que creemos que han mejorado, se han incrementado por parte del trabajo de los funcionarios. Consideramos que no es suficiente. ¿Y por qué consideramos que no es suficiente? Ya lo habíamos hablado anteriormente, ya lo había dicho. Para esto también necesitamos agentes de seguridad penitenciaria que nos permitan hacer los controles fuera de los centros de privación de la libertad, donde tenemos las plantaciones agrícolas, que nos permitan tener la asistencia del mayor número de privados de la libertad a los diferentes talleres. El Ministerio de Educación reporta 19.847 privados de la libertad, no escolarizados de profesionales, y buscando también otro tipo de actividades educativas. En la parte laboral, los reportes que nos entrega el director de régimen cerrado son de 11.459, varios programas para inserción social. En cultura, 9.173 privados de la libertad realizan programas culturales. Quiero hacerles conocer que tenemos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi inclusive un canal de televisión, inclusive una radio, donde participan los privados de la libertad y expresan sus sentimientos. En deporte, 20.560 más o menos privados de la libertad realizan actividades deportivas. Y en salud, también se preguntó y necesito informar que todo el eje de salud dentro de los centros de privación de la libertad lo maneja el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública. Y para todo lo que ha tratado desde el 16 de marzo del 2020 hacia acá, ha tenido la colaboración de cada uno de los directores, de los funcionarios, para nosotros poder mantener la salud de nuestros privados de la libertad
ante la pandemia. Yo consideraría que por respeto a esa institución, los números lo presenten ellos, pero básicamente nuestros privados de la libertad, como se puede ver, se encuentran con buena salud al interior de los centros. ¿Qué hacer para acabar con la delincuencia en las prisiones? Como indiqué en mi primera intervención, desde que me hice cargo de esta dependencia, hemos intentado reducir el hacinamiento. Es un foco evidente de las tensiones. Para eso se han adecuado espacios, se han incrementado alrededor de 1.700 camas. De hecho, si se revisan las cifras que he dado, hemos logrado un 10% del hacinamiento. Pero ya no hay más espacio. Y el sistema judicial nos sigue remitiendo personas privadas de la libertad. Por lo demás, hay que ser radicalmente claros para implementar, reparar y adquirir elementos de seguridad, de tecnología, y también para mejorar y mantener la infraestructura de seguridad que se necesita. Y para esto se necesita presupuesto. Y para esto, cada uno de los levantamientos de los privados de la libertad dañan, destruyen con la tecnología y con los avances que tenemos. Como he indicado, con la diminuta cantidad de agentes de seguridad penitenciaria que se cuenta, es difícil hacer una tarea de control, de disciplina más real. Nos encantaría no dar más trabajo para la Policía Nacional, pero necesitamos fortalecer a este cuerpo de seguridad penitenciaria. A veces el número de agentes apenas alcanza para poner y custodiar las puertas de ingresos a los pabellones. Los números les di anteriormente. La delincuencia además no se elimina solamente con más agentes de seguridad penitenciaria. El presupuesto que nos hace falta también es necesario para actividades de rehabilitación. Tenemos muchos problemas para mantener funcionando talleres y programas, muchos problemas. Pero es necesario darles esa oportunidad de vida a cada uno de los privados de la libertad que sí se acogen a este tipo de programas. Con mucha pena, pero con la verdad por delante, debo decirle a usted, señora asambleísta, que estamos trabajando más allá del límite de nuestras capacidades. Hay un poco que se puede hacer, sinceramente, si las condiciones del sistema no mejoran, empezando por el presupuesto y siguiendo con una reforma estructural y siguiendo con el apoyo de todos nosotros. Todos somos ecuatorianos, todos necesitamos tener un mejor país, todos necesitamos tener que las personas privadas de la libertad tengan todos los derechos manifiestos por ustedes en estas intervenciones. Pero para ello tenemos que trabajar en conjunto. Para ello nosotros tenemos que seguir coordinando actividades que no se determinen por parámetros políticos, por tipo de gobiernos, ni por nada por el estilo, que se determinen con la firme visión de encontrar mejores días para el país y para el Ecuador. Habíamos hablado también del hacinamiento. Movilizamos personas privadas de la libertad, pero a veces ya no tenemos dónde llevarnos. Ya no podemos cómo seguir dividiendo las organizaciones. La solución, una de las soluciones fáciles es mayor infraestructura, y de hecho la necesitamos. Tenemos 9.000 personas privadas de la libertad que no tienen cama para dormir. Pero no hagamos estructuras inmensas donde se nos arman los conflictos por la masa de privados de la libertad que existen y la poca reacción y la poca cantidad de agentes de seguridad penitenciaria que tenemos. Es bueno que defendamos hasta donde podemos las cosas. Sin embargo, hay contravenciones muy menores. Hay asuntos culposos cuyas penas podrían irse reduciendo, incluso quedar solamente en multas. Pero esa es función de la Asamblea. Muchas cosas se las puede legislar de diferente manera, enfocados en este problema. Tenemos entre contraventores y entre apremios alrededor de 1.000 personas privadas de la libertad. Muchas veces órdenes de autoridades
nos disponen el traslado de uno a otro lado donde tenemos que mezclar. Les recuerdo, las personas que están detenidas por apremio no han cometido ningún tipo de delito. Simplemente es una medida para que ellos puedan cumplir con las obligaciones que tienen con sus niños y su familia. Considero que la Presidencia de la República, ustedes, señores asambleístas, podrían plantearse y buscar indultos, amnistías a ciertos grupos de personas no peligrosas, como por ejemplo mulas de narcotráfico de bajas escalas. Bueno, ustedes tendrían que ser con todos los organismos y el grupo de asesores que tienen, quienes podríamos asesorar. Yo, en este momento, lo que quiero es la unión, el trabajo, buscar un camino para enfrentar este hecho y abrir los criterios de todas las personas que podrían para nosotros servirnos para mejorar todo esto. Señor asambleísta Olivo, pienso de que es usted una de las personas donde cuajamos la idea. Los recortes de personal se deben a los recortes presupuestarios realizados por finanzas. La respuesta se dio a su oficio, al que nos manifestó, se dio el 7 de enero con el oficio número 002, pero si desea o si no llegó el oficio, háganos saber, que será un gusto poder volver a remitir el oficio o será también una satisfacción poder conversar con usted sobre el tema. Agradezco enormemente que se sume a nuestra voz. Creo, señor asambleísta Olivo, por comprender las limitaciones con las que se trabaja en el SNAI. Eso es lo que necesitamos. Comprender que tenemos un sinnúmero de deficiencias y que estamos a cargo de personas vulnerables. Pero no es solamente fácil de que hoy día hablemos de los vulnerables y que tenemos que hacer esto y esto otro, sino todos ponemos el esfuerzo necesario para sacar adelante el sistema. Mejoremos el sistema. Había un cuestionamiento y me preguntaba el señor asambleísta Carrión si hemos sido convocados a un comité de seguridad. Lastimosamente, señor asambleísta César Carrión, no hemos sido convocados. ¿Cómo referir todas las alertas? Yo considero que el señor comandante general de la policía habló, respondió y les dio una clara respuesta sobre todas las alertas que se han realizado. El SNAI ha respondido con documentos y con disposiciones cada una de las alertas. Hay obligaciones que cada uno de nosotros como servidores públicos tenemos que tener. Si a nosotros alguien más tiene alguna información que se necesite o que sea fundamental, háganos saber. Para nosotros es importante que cada una de estas acciones tengan una respuesta, tengan una investigación. Podemos salvar vidas si tenemos este tipo de acciones. La señora asambleísta Reyes, le quisiera decir que casi diariamente se reciben alertas sobre posibles hechos violentos dentro de las cárceles. Es una atención para todos los funcionarios. El SNAI cumple con atender cada una de las alertas de manera inmediata. ¿Quiénes nos tienen que ayudar en las alertas? Por supuesto, la Policía Nacional. Y así lo hacen, y así lo cumplimos. En el caso específico de los hechos suscitados en las últimas fechas, luego de la muerte de José Luis Zambrano, era lógico suponer el devenir de más hechos violentos. Y así lo dije de manera pública. Se tuvo conocimiento sobre intentos de asesinar a PPLs específicos, producto de las supuestas diferencias al interior de las organizaciones delictivas. Sobre esto,
el sistema automovilizando a dichos PPLs a locaciones más seguras. Además, se intensificaron operativos, requisas, se redobló la vigilancia y se alertó todas las dependencias del país a fin de que se mantengan alertas sobre cualquier señal negativa que amerite ser informada. El SNAI actuó diligentemente en el marco de sus competencias. Sin embargo, hay que ser enfático al decir que no tuvimos señal alguna que nos permitiera vaticinar la magnitud de los hechos que lamentablemente acabamos de vivir en el país. Debo ser enfático también en decir que los servicios de inteligencia, de los cuales se espera recibir este tipo de información, no pertenecen al SNAI. El SNAI tiene competencias legales no tiene competencias legales para tales operaciones. El plan de acción del sistema de rehabilitación social fue presentado, señora Cristina Reyes, a la presidenta del órgano gobernante, con copia al señor Nicolás Isa Warner y al defensor del pueblo el 1 de diciembre del 2020. Las pruebas de COVID y los contagios, como les dije anteriormente, se han identificado alrededor de 1,000 privados de la libertad que tuvieron contagios, de los cuales se han recuperado 970. Mantenemos 7 sospechosos y 2 en cuarentena en estos momentos. Se han hecho 1,200 pruebas PCRs y 9,355 pruebas rápidas. Lamentamos informar también que 26 privados de la libertad fallecieron a causa de esta enfermedad. Se gestionó con gobiernos locales, entidades públicas y privadas la donación de mascarillas y alcohol para los CPLs. Se prohibieron visitas a excepción de los defensores, precautelando el derecho de la defensa de cada uno de los PPLs. Se construyó y habilitó espacios para los aislamientos preventivos, para los casos confirmados y para los casos sospechosos, para que tengan una expedita atención en salud. Se elaboró 4 versiones de unos protocolos de lineamientos en los que hasta este momento se siguen manteniendo y se siguen ejecutando en cada uno de los centros de privación de la libertad. Se realizaron capacitaciones, se realizaron charlas de prevención de COVID. Nuestros directores, nuestros funcionarios tuvieron que aprender también algo de medicina para poder ayudar y apoyar en este contexto a los privados de la libertad. Se coordinaron con ministerio, contrapartes, con todo, con el Ministerio de Educación y planes y programas a través de plataformas virtuales para evitar el ingreso de los centros y disminuir los riesgos. Y seguir manteniendo las condiciones de rehabilitación, las condiciones de educación. Se presentaron todas las facilidades logísticas y de seguridad para las brigadas del Ministerio de Salud Pública. Se solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que entre las sanciones por incumplimiento de las disposiciones del COE Nacional se eviten, para el ingreso de las personas que no cumplan con los requisitos que nosotros estamos pidiendo. Se suspendió temporalmente los traslados por el acercamiento familiar de las personas privadas de la libertad. De carácter excepcional se realizaron traslados cuando existieron alteraciones del orden público. Estoy hablando en la época más dura de cuando enfrentamos la emergencia sanitaria. Se separó y se reubicó en pabellones, como ya lo había dicho, diferenciados a personas privadas de la libertad para su atención. Se declararon la emergencia al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, a fin de que se pueda adquirir lo necesario y lo indispensable para superar la emergencia. La salud mental y los médicos, que todos los centros de privación de libertad están a cargo del Ministerio de Salud Pública. El presupuesto de alimentación, hablando de todo el contexto de atender a los privados de la libertad, en el 2020 estará alrededor de los 40 millones. Les recuerdo, $2.50 por desayuno, almuerzo, merienda por cada privado de la libertad. Se habló también de que dentro de las personas que fueron asesinadas en este último acontecimiento de la semana próxima pasada, existían privados de la libertad sin sentencia. Tengo que ser enfático y negar, ninguna de las personas fallecidas en los últimos eventos se encontraba recluida sin sentencia.
Tuvimos separaciones por grados de responsabilidad. En el reglamento del 30 de julio del 2020 se corrigió el error garrafal de que el nivel de seguridad no correspondía por la ubicación física del PPL y se estableció que el nivel de seguridad corresponda justamente con donde el privado de la libertad se encuentra, lo que ha permitido ser más eficaces en la ubicación y en la separación de estas personas, así como combatir los hechos de corrupción. Pero este trabajo tiene que continuar. El personal es insuficiente y tenemos que atender a casi 39,000 privados de la libertad. Las solicitudes gestionadas para la para la prelibertad y los beneficios penitenciarios del 40 y el 60 oscilan en 13,804 trámites de beneficios carcelarios de atendido y 85 personas privadas de la libertad que fueron indultadas por Presidencia de la República. Cuando es necesario hablar de los inhibidores, la mayor parte de ellos están dañados. En este tipo de alteraciones son los primeros equipos tecnológicos a los cuales los privados de la libertad acceden. Nosotros hemos realizado estudios con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la inhibición, especialmente, en los 4 centros de libertad mayores, más grandes. Me estoy refiriendo al Rodeo, me estoy refiriendo al Complejo Penitenciario de Guayaquil, al Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi y al Centro de Privación de la Libertad de Turi. Seguimos trabajando en esto. Seguimos buscando los recursos suficientes para poder tener un mejor sistema. En mi administración también se firmó un convenio con una empresa comercial en la que nos ayudará en el estudio y en la formación del sistema de inhibición. Señor asambleísta Peña, el plan de acción que hace referencia a los problemas estructurales del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y desde el ámbito de la gestión no pueden ser solucionados por esta institución. Si no, se necesita de la definición de política pública que está en otro órgano, no en el del SNAI. Se necesita el apoyo de la función judicial, la administración de justicia, que tampoco depende del SNAI, para evitar el abuso de la prisión preventiva, que incremente el número de los privados de la libertad procesados. 9,000 privados de la libertad tenemos procesados. A la vez, se requieren reformas legales que inclusive miren a la rehabilitación social y no la excluyan de la posibilidad de cambios de régimen a personas que cometieron ciertos delitos, puesto que eso frena la participación en los ejes de tratamiento y afecta a la seguridad, ya que considerando que la participación en los ejes de tratamiento es voluntaria, de acuerdo al COIP, no se puede obligar a las personas privadas de la libertad a trabajar. A la vez, se requiere la revisión de las penas y normas claras para la seguridad penitenciaria. Adicionalmente, el plan de acción plantea recursos permanentes para condiciones de habitabilidad, de infraestructura y el apoyo para una carrera administrativa en rehabilitación social. Es necesario que exista una carrera, no solo para los agentes de seguridad penitenciaria, para todos los funcionarios. No es lo mismo ser un psicólogo en una escuela, ser un psicólogo en una fábrica, que ser un psicólogo en un centro de privación de la libertad. Es necesario que las universidades del país abran este tipo de carreras para perfeccionar directores, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, inclusive los mismos trabajadores que atienden los temas de mantenimiento y de la comida. Solo así lograremos tener un verdadero engranaje donde hay una estructura, donde exista una esperanza de vida para cada funcionario. Adicionalmente, el plan de acción plantea recursos permanentes para condiciones de habitabilidad, de infraestructura y el apoyo para una carrera administrativa, como les vuelvo a decir.
pues estar sujetos a los contratos ocasionales solo permite que se frenen los procesos, solo permite de que las personas que trabajan con nosotros sepan que cualquier rato pueden ser despedidos, y eso no está así. Tiene que ser nuevamente, les repito, es mi criterio, que todas las esperanzas no solamente sean para los privados de la libertad, pero que estas personas que trabajan con nosotros tengan un conocimiento cabal y sea aprovechada su experiencia que tuvieron en los centros. En resumen, el plan de acción demanda una acción conjunta del Estado, que esta institución pueda cumplir. Necesitamos trabajar al lado de ustedes, señores asambleístas, al lado del Consejo de la Judicatura, al lado de todas las instituciones que nos ayudan para poder sostener todo el tema de rehabilitación. Señora asambleísta Pachala, lo que tiene que ver a la inteligencia, le respondo frontalmente. No tenemos, ya lo indiqué en mi intervención principal. Los problemas del sistema son integrales. No entiendo claramente el fin de su pregunta, sin embargo, creo que esta ampliamente respondía en mi locución anterior. ¿Trabajan o no trabajan los internos? Les recuerdo, señor asambleísta, que en el Ecuador están prohibidos los trabajos forzosos. Sin embargo, tenemos muchos privados de la libertad que se dedican al eje laboral, pero es voluntario, es un principio de voluntariedad. Muchos PPLs están vinculados a talleres y a otros programas de rehabilitación, y otros tantos están esperando ansiosos un presupuesto necesario para operativizar mayores programas. Las reglas mínimas de tratamiento de los privados de la libertad, resta decir que nos esforzamos diariamente por cumplirlas, con toda la normativa local y regional e internacional vigente. Señor asambleísta José Serrano, entiendo su preocupación y la necesidad de esta asamblea de encontrar un culpable. Ustedes, esta asamblea, no sé si con conciencia o no, también han coadyuvado a la situación actual. Ustedes modificaron la normativa penal, aumentaron las penas de ciertos delitos sin un parámetro técnico. Hoy tenemos más agravantes que antes y casi ninguna atenuante. Gran parte de la gente que está sentenciada tiene penas máximas. Con las leyes que ustedes han creado, posiblemente con la mejor de las intenciones, el sistema judicial no sabe qué hacer. Los procesos son lentos, las sentencias no siempre dan seguridad. Las reformas últimas desmotivan la rehabilitación, le quitan al privado de la libertad toda esperanza de volver a la sociedad, y una persona pierde el escrúpulo en la misma proporción que pierde la fe. Cuando ustedes hablan del sistema, deben recordar, señores asambleístas, que ustedes también son parte del sistema, también son parte de mejorar todo lo que tenemos que hacer. La sobrepoblación carcelaria es un problema sistémico, no solo en los centros de privación de la libertad. Las cifras entre el gasto corriente y de inversión han sufrido reducciones en proporción a sus totales. Las cifras que se han dado son los totales. Nuevamente se preguntan, ¿cuántas veces se convocaron para poner en conocimiento de todas las instancias del Estado, del COSEP, desde el diciembre del 2020 hasta el 23 de febrero para tratar el narcotráfico en las calles? Cordialmente le pido, señor asambleísta, que de haber oportunidad se le consulte esto al señor ministro de Gobierno en su calidad de secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Personalmente desconozco estas convocatorias. Sobre las alertas, el señor comandante general de la policía ha explicado claramente. Creo que sobre todo eso respondió ya al tratar los cuestionamientos de la señora asambleísta Reyes. Y además, en mi intervención he dejado claro que los reportes de inteligencia policial nunca apuntaron a eventos de la magnitud como las que vivimos la semana anterior. Más bien,
Se trataba de información sobre atentados contra privados de la libertad individuales, y sobre esto actuamos de la única forma que podemos. Movilizamos a estas personas a las ubicaciones más seguras posibles en cada caso. Recordará el señor asambleísta Serrano las enormes limitaciones operativas del sistema que ya he mencionado a lo largo de todo este día. El SNAI cree firmemente en la capacidad de la mejora, de dirigir y de tener cargos jerárquicos. 11 mujeres son directoras de los centros de privación de la libertad y no precisamente dirigen a centros femeninos, dirigen a centros masculinos. Se preguntaba si, a sabiendas de una disputa entre bandas, ¿por qué los reclusos estaban en un mismo centro de rehabilitación? Al señor asambleísta, no confunda las afirmaciones. He dicho que luego de la muerte de alias Rasquiñas había podido intuir que venían más problemas, pero bajo ningún parámetro podíamos haber adivinado la magnitud de la división que se ocasionó. El señor asambleísta estará atento a que los miembros de los grupos delincuenciales identificados no se cuentan por docenas, sino por centenas. No existe bajo los parámetros actuales manera física de aislar a estos grupos. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para hacerlo. Hemos asignado los espacios físicos de forma que hemos considerado más segura. Vamos a seguir trabajando en eso. Es necesario. Hoy tenemos, y nos hemos dado cuenta de que existió una división. Y hoy tenemos que volver en esa división a volver a separar. Se preguntó sobre el perfil para haber escogido al coronel Mario Carrillo como desde el 2012 de agosto del 2019 en la dirección del Centro Regional Sierra Centro Norte. Según su hoja de vida, es un coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, graduado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Además tiene una formación especializada en seguridad y riesgos e inteligencia. Ha participado como instructor en diferentes conferencias en Chile, obtuvo un diplomado de prevención y manejo de desastres. En el año 2010 presentó el primer reporte de responsabilidad social de una entidad pública en el Ecuador. Tiene títulos de tercer y cuarto nivel de seguridad y gerencia de riesgos. Evidentemente, una persona con títulos de cuarto nivel cumple el perfil de casi cualquier cargo de la función pública. Él, desde hace más de un año, ya no trabaja con nosotros. ¿Cómo se permite el ingreso de armas y amoldadoras? Hay herramientas que están dentro de los talleres donde queremos hacer esa rehabilitación de la cual usted también habló en este sentido. Cuando nos copan la gran magnitud de estos inmensos centros que se construyeron con una poca reacción de agentes de seguridad penitenciario, los privados de la libertad asaltan los talleres que están con las debidas seguridades, que están todas estas maquinarias guardadas en las bodegas de los centros que se hicieron anteriormente. Estos centros no los hicimos nosotros. Anteriormente se hicieron en el anterior gobierno estos centros, pero estamos dándonos cuenta de que las seguridades que tienen esas instalaciones no son suficientes para limitar el accionar de los privados de la libertad cuando se encuentran activados. También debemos recordar, señor asambleísta, que armas de fuego cada vez que se encuentran menos, justamente por las labores que realiza la Policía Nacional, justamente por las labores y por la responsabilidad que tiene a esas alertas de inteligencia. Pero los privados de la libertad aprovechan cualquier elemento estructural para fabricar armas blancas y cuando tienen oportunidad, sobre todo estando amotinados, fracturan las seguridades de los talleres. Pueden apropiarse, como usted mismo lo dijo, de ciertas herramientas que existen en las mismas. Hemos realizado oficios para los recursos permanentemente. No
he descansado en gestionar los recursos necesarios y sobre la base de eso es que hemos podido avanzar de cierta manera. Las gestiones para repatriar a los privados de la libertad de extranjeros se gestionan solamente a partir de la solicitud por parte de los privados de la libertad. Para estos, ellos accionan al organismo judicial correspondiente, según los traslados y acuerdos internacionales, entre ellos uno de carácter binacional que mantenemos con el Perú y de forma general mediante el traslado de Estrasburgo. Pero el SNAI no puede hacer las gestiones de oficio sobre este tema. Quienes tienen las llaves de las celdas. Lamento si las aseveraciones del personal del SNAI fueran de mi persona son mal entendidas, o incluso si por sí mismas están mal manifestadas. Pero es obvio que los controles físicos de los centros de privación de la libertad los tienen los agentes de seguridad penitenciaria. En las condiciones y en los numéricos que le manifesté durante mi exposición. Muchas cosas el SNAI ha pedido y a veces, vuelvo a repetir, nos han dejado solos. En el imaginario de muchos, estoy a cargo con competencias plenas de una entidad con capacidades plenas, con logística, con personal, con recursos económicos. Esta no es la realidad. Esta no es la realidad. En varias comparecencias ante diferentes comisiones de esta asamblea se ha dejado en claro las severas falencias del sistema. He dado las alertas necesarias. Les he pedido las ayudas que se requieren. Pero, y hablo por un par de asambleístas a quienes he escuchado en medios, sé que no son todos, algunos de ustedes apenas ahora, cuando tenemos las escenas que tenemos, se plantean buscar culpables. Algunos, los que más nos atacan al SNAI y sus personeros, no hicieron nada cuando tenían la solución en sus manos o tal vez tuvieron algún tipo de información. Agradezco su visión humana y de rehabilitación que denota la preocupación por el sistema de todos ustedes. Tal como he dejado indicado, el SNAI ha recurrido a las entidades correspondientes, tanto por presupuesto como por las otras posibles mejoras que podríamos hacer en el sistema. Logística, salud, tratamientos, nuevos agentes de seguridad penitenciaria. Se ha advertido de la necesidad de un cuerpo de inteligencia independiente, de más personal, de capacitación, etcétera. Pero no hemos encontrado puertas abiertas. Hoy el SNAI, así lo siento, está solo en esto. Y todas las miradas apuntan a nosotros como responsables únicos del hecho. Sobrepasa las capacidades de respuesta de cualquier entidad ecuatoriana e incluso, me atrevo a decir, de cualquier otra de nuestra región, salvo aquellas en donde sí hay una labor apropiada de inteligencia penitenciaria y una visión humanista. Recuerden, señores asambleístas, que además, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, también se eliminó la Dirección de Política Criminal. ¿Cómo podemos buscar eficacia en una entidad mutilada sin política criminal, sin inteligencia, sin competencia, sin independencia, sin logística? Esta es la realidad del SNAI, señores asambleístas. Y que también lo sepa el país, la situación no va a cambiar con aquel que luego ocupe mi cargo. El problema es sistémico. La necesidad es de unirnos para trabajar. Muchísimas gracias.